Como todos los viernes, estamos dando espacio a nuestra ciudadanía también para su participación en nuestra franja informativa. Es importante no solo recibir información, sino también conocer cómo esa información hace criterio en nosotros y qué pensamos de la realidad que cada día estamos registrando, estamos recibiendo de los hechos más importantes de la vida nacional. Así que abrimos este espacio y desde ya también abrimos nuestra línea telefónica 2556-1800 para que usted pueda participar. Nos acompañan igualmente los jóvenes Ruth de Chilín, Alexis Clavel y Mauricio Maravilla. Están con nosotros como ciudadanos para abordar las temáticas que vamos a plantear. Entre estas, por supuesto, el tema de seguridad pública. Siguen en aumento los asesinatos, 60% respecto al año pasado, es el crecimiento que registra este delito. Vemos el tema de las capturas de una importante organización criminal en la zona oriental del país, que incluye fiscales, jueces, pandilleros, y ahí entre estas capturas está el padre Toño, el padre Antonio Rodríguez. ¿Qué piensan ustedes respecto a todo esto? Y los impuestos aprobados en la Asamblea Legislativa, en otro madrugón por la forma en la que se aprueba, en horas de la noche, situaciones que dijo el presidente de ese órgano de Estado cuando tomó posesión del cargo: se acabaron los madrugones, pero parece que no. Están ahí presentes todavía en el órgano legislativo. Estas y otras cosas podemos platicar. Es bienvenida su participación. Gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlos con nosotros en este foro. Comencemos con quizás lo más relevante, ¿no? El tema de la violencia. Sigue en aumento el tema de los asesinatos. Algunos otros delitos, dicen las estadísticas, sí tienen una tendencia como a baja. Pero el asesinato, la extorsión sigue estando presente entre la ciudadanía y preocupa. Y vemos asesinatos, digamos, como los ocurridos en San José Villanueva con un atleta de Olimpiadas Especiales, 2 hermanos también asesinados esta misma semana. Bueno, cosas que ponen a la gente en qué pensar. ¿Ustedes qué piensan? Bien, buenos días. Gracias por este espacio muy importante que nos brinda para dar nuestra opinión para hacer un análisis tan objetivo de la realidad salvadoreña. Es importante mencionar, hace poco Will Salgado, el alcalde de San Miguel, decía pues que qué pasa con el Ministerio de Seguridad Pública, qué pasa con Benito Lara. Parece que va a salir estudioso del órgano, más que todo de la parte de seguridad. ¿Y por qué no estamos operando ya? O sea, ser contundentes en las acciones de seguridad pública. Pues la ciudadanía cada día que sale por la mañana se levanta a su trabajo, va con la inseguridad de que cualquier cosa puede suceder. Pero ¿qué pasa con la seguridad? O sea, la contundencia que se está viendo realmente no existe, pues. Entonces, estos asesinatos que están cometiendo incluso con atletas de Olimpiadas Especiales, pues realmente como llama a la reflexión, a pensar pues qué es lo que se está haciendo realmente para ir subsanando estos actos delictivos. Yo pensaría que estos procesos se tienen que atacar desde la raíz. O sea, como decía Monseñor Romero, pues hay que cambiar las cosas de raíz. Obviamente la parte estructural que el país, digamos, está presentando son problemas estructurales que deben sanarse desde raíz. Incluso el poder político, pues la inmadurez política frente a estos hechos que están sucediendo, pues pareciera que somos más en qué me beneficio yo y qué se beneficia el otro, pero ¿y qué pasa con el pueblo? Está quedando en el limbo. Pues necesitamos acciones contundentes, que la ciudadanía sienta esa esperanza. Pues los discursos del presidente aún todavía no dan la esperanza en el país, todavía la gente está con la inseguridad porque no hay todavía, o sea, una esperanza que se le puede dar al país en la cual se puede confiar en el gobierno. Esperaríamos, y todavía yo en lo personal estoy dando, digamos, el beneficio de la duda para ver si realmente hay un cambio sustancial y que esto se vaya debilitando poco a poco. Eso se esperaría. Ruth, ¿qué piensa usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, buenos días. Agradecer la oportunidad de estar acá nuevamente. En cuanto al tema que estamos abordando, creo que me da razón como que un poco de broma, ¿verdad?
Yo siempre he creído que los que hacemos uso del transporte público y nos aventuramos a iniciar nuestro día, es realmente como practicar un deporte extremo, salir a la calle en estos días, utilizar el transporte público igual, porque exponemos la vida. Es un atentado realmente, salir, intentar desenvolvernos, llevar a cabo nuestras actividades académicas, laborales, profesionales, o sea, vivir la realidad que ahorita nos atañe a nosotros es preocupante, es alarmante. Realmente yo esperaba más pues en políticas de seguridad, pero se han quedado cortos, realmente se han quedado cortos. Yo esperaría pues que se tome una acción más concreta, como decía acá el compañero. Sí. Mauricio. Hola, buenos días, Rafael, y saludo a todos los televidentes. Bueno, el problema de la seguridad todos los viernes que podemos tener la oportunidad de estar acá es el tema que más ocupa nuestro tiempo. No solamente el nuestro, sino el de toda la ciudadanía que allí en la tienda, cuando se levanta y va a comprar el pan, discute con los demás, mire qué fea está la cosa. Es decir, eso está en la psicosis, ya es un problema hasta de salud mental, la seguridad. Por eso la Política Nacional de Seguridad Pública, Convivencia, y un nombre muy bonito que tiene, que yo no sé por qué no la retomaron, hace un diagnóstico de las causas estructurales de la violencia en el país, del clima de inseguridad que vivimos, y además brinda alternativas de solución, cuáles pueden ser los pasos. La ANEP hace algunos días presentó lo que llamaron ellos como una propuesta al Ministerio de Seguridad Pública, en donde hablan de una reingeniería a la Policía Nacional Civil, pero no dicen qué significa una reingeniería, de qué manera se puede llevar a cabo. Es decir, es casi nada, pues, es cualquier cosa. Es decir, una reingeniería, ¿eso qué es? Es decir, ese tipo de propuestas así un poco superficiales, solo de nombre bonito, pero que no cambian nada, ya no las queremos en el país. Los ciudadanos necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública, un Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que en verdad funcione. Yo no sé si el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene un diagnóstico certero de la situación en el país, porque han dicho que si hay un diagnóstico, ahora hay que probar la cura para ver si ese diagnóstico es correcto o si hay que hacer otro diagnóstico. Es decir, estamos jugando con el tema de la seguridad pública. No hay un compromiso serio, un compromiso real, al menos es lo que se logra percibir de manera objetiva. En el discurso, claro que sí, todos los ministros de seguridad pública lo dicen. Bueno, trabajamos para reducir la violencia en el país, pero en lo concreto es muy poco lo que se ve. Si hace algunos meses el índice de criminalidad se redujo, fue gracias a esto llamado tregua, que ahora nadie habla de la tregua. ¿Qué pasó con la tregua? Es decir, ese pacto se rompió, ese acuerdo entre pandillas o acuerdo entre gobierno y pandillas, ¿cómo era? Es decir, quedaron dudas de eso, nunca supimos en realidad de qué se trataba, y era lo que los ministros anteriores dijeron, o en especial uno, el señor David Munguía Payés, cuando era ministro de Justicia y Seguridad Pública, presentó como uno de sus logros haber reducido los índices de criminalidad cuando se trataba de una fantasía en realidad creada, que iba a durar muy poco, y que ahora estamos de nuevo en la incertidumbre de 11, 12, 13 homicidios diarios, con homicidios que conmocionan al país, como el del joven atleta en San José Villanueva. Tenemos ya una llamada, pero quiero dejar planteado el tema, ahora que lo mencionan ustedes. Sienten que no hay como algo concreto en cómo se va a solucionar, pero el ministro Lara dice dos cosas. Uno, que no todo el país es violento, sino que hay una concentración de municipios y que lo tienen mapeado. Yo creo que la sociedad sí es violenta. Y segundo, dice, podríamos llegar en el tiempo no muy lejano a quitar ya los privilegios de tener incluso separadas las maras dentro de las cárceles. Entonces pareciera que hay un plan, pareciera que ese podría ser parte del plan. La tregua está, si esa es la condición, incluso con más muestra se estaría rompiendo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues también se ha pensado de que se le puede cortar energía eléctrica de los centros penales y también a ambos bandos ponerlos en el mismo digamos lugar, para que, o sea, que no hayan privilegios para nadie, pues, porque ahí tienen Facebook, tienen Twitter, tienen todas las redes sociales, pueden comunicar y tienen todo el aparataje para comunicarse, pues.
Yo pienso que dentro de todo este problema de inseguridad, que como lo dijo Mauricio, ya es una psicosis, dentro del contexto que vivimos salvadoreño, la gente ya tiene, o sea, ya vive con la delincuencia y ya lo ve como un problema normal. O sea, ya sabemos que cada día van a haber muertos y eso ya es normal para la población, porque ya se generó un ambiente en esa situación. También retomar la parte digamos, del narcotráfico y del crimen organizado. O sea, ¿cómo están vinculados esto entre el aparato estatal y por qué no se pueden combatir ciertos grupos delictivos? Porque también por ahí pasan las armas, pasa el dinero, el flujo de droga y todo tipo de cosas. Pues el único medio es el aparato estatal, la parte política. Entonces, si eso no se subsana y no se le corta o no se le cierra la llave de una forma total, siempre va a haber ese proceso de fuga, porque ahora tienen más dinero que cualquier tipo de persona. Atendamos la llamada, luego Ruth, vamos con usted en la misma línea. Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos. Buenos días. Adelante. Bueno, acerca de la inseguridad que hay en este país, nosotros realmente ya estamos cansados. La población ya está cansada y este señor Sánchez Serén, si no se pone en la mano de su corazón y ve por la población trabajadora, la que cada día se levanta a trabajar para este país, y que ellos han probado los impuestos y todo eso, pero no estamos viendo realmente esos impuestos en la seguridad, no estamos viendo que realmente eso está funcionando. O sea, ha aprobado impuestos, ¿no? La población sigue pagando impuestos, pero realmente la seguridad va para arriba en este país. ¿Por qué no aprobar leyes más drásticas contra los crímenes, contra eso? Si esa es la raíz, ¿por qué están haciendo campañas para que la gente no migre a Estados Unidos? Y realmente la campaña que debían de hacer es la seguridad, el trabajo en este país, campañas para que haya empleo, campañas para que haya más seguridad. ¿Ah? Por eso la gente se está yendo de este país y ahí andan diciendo vamos a hacer campañas para que la población no se vaya, pero realmente nosotros estamos cansados. Y si este señor Sánchez Serén realmente está haciendo las cosas, como estos partidos también ganan al frente, todos ellos se reparten todos los beneficios, o sea, desde ahí empieza la corrupción. Y si ellos siguen haciendo esas cosas, yo creo que este señor Sánchez Serén no va a terminar su periodo, porque la gente ya está cansada y realmente esto llama a que la gente hasta incluso un golpe de Estado, porque realmente es necesario que todo esto se arranque, como dice el joven, de la raíz. O sea, hay una raíz. La raíz es que no hay seguridad en este país, no hay trabajo y los políticos hacen lo que ellos quieren. Muchas gracias. Gracias por participar. Ruth, ¿qué piensas? Bueno, creo que tomando un poco de lo que dice mi compañero, yo creo que tanto hay que garantizar la seguridad y la protección de la población, como también respetar los derechos humanos de todos los que integramos esta sociedad. Y si bien es cierto, los grupos al margen de la ley atropellan completamente los derechos de los civiles, de los que no pertenecemos a ningún tipo de esas organizaciones, es preocupante también pensar, por ejemplo, en tomar medidas como la pena de muerte, en tomar medidas como, negarles a ellos, no sé, la oportunidad de reivindicarse. Nuestro sistema carcelario está lejos de ser un sistema en óptimas condiciones. Por lo tanto, creo que no se trata solo de, no, es cierto, hagamos que, ellos están todavía en condiciones más desgraciadas, pues, sino volcarnos a la idea de que quien está ubicado en ese lugar, por ejemplo, el ministro de Seguridad y Justicia, son ellos quienes están en la obligación de tomar decisiones concretas para buscar una solución que verdaderamente nos brinde a nosotros seguridad en el país. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Sí, desde que aquí, la verdad de las cosas, el FMLN quiere sacar todo el poder.
Y eso no puede ser, porque ellos quieren agarrar todo el poder y actuar como otros países comunistas y llevarlos al comunismo directamente. Si no veamos el ejemplo de Argentina, pues Argentina no puede pagar nada. Entonces aquí la gente se sigue en los Estados Unidos, no hay seguridad con la autoridad, porque en la misma actualidad yo he visto gente, policías, soldados que andan tatuados el labio por lado de adentro, bien de la 18 o de la MS. Entonces estos muchachos policías deberían de investigar, hacerles un examen teórico, práctico y todo actualizado, no dejarlo en el limbo, porque aquí los mismos mareros se están apoderando de la policía y se están apoderando de los cuarteles. Aquí vamos a tener una estrategia últimamente que ya el ciudadano, lo que dijo el compañero que habló o amigo que habló, que aquí se va a dar un golpe de Estado, porque Sánchez Serén no va a terminar esta situación como va. Y yo le digo a la extranjería, ellos conocen quiénes son los coyotes, porque ellos saben, en las balas no darle los niños, pues, porque yo he viajado a Guatemala, y si no llevo documentos de mis nietos, no me dejan pasar, y estos otros cómo pagan hasta con 5 o 6 niños, ¿ah? Entonces ahí está la corrupción, no busquemos tan lejos. ¿Por qué no quieren aprobar la pena de muerte? Porque son los cuellos blancos los que van a sacar primero. Y así sucesivamente el pueblo lo están llevando a un bote y a un abismo que no tenemos salida. Y yo le digo, siga con su foro, busque gente que en realidad hable la realidad que el pueblo quiere escuchar, no mentiras que otras no quieren decir. Yo lo felicito a usted y algún día le voy a dar una llamada porque necesito que me dé una información de unas iglesias yo soy católico, pero quiero que me dé una información de iglesias que me dijo usted la vez pasada que son dueños de iglesias evangélicas. Algún día le hago una llamada para que me dé esos nombres de esas otras personas. Llámeme, no hay ningún problema. Y platicamos el tema que usted guste. Miren, lo único, yo sí no creería que nuestro pensamiento debería ir hacia un tema de un golpe de Estado. Eso es algo que al país no le puede suceder, no le debe suceder. Nadie podría estar pensando en eso, ni debería, por muy difícil que sea la situación. Nosotros tenemos que saber que el proceso es democrático, el proceso es el acompañamiento a las autoridades con la crítica, con el apoyo, con lo que querramos, pero debe darse un proceso en el país donde sepamos que la única vía es mantener la democracia y darle más democracia al país en todo caso para resolver aquellas cosas que todavía no son como esperamos. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, yo quería dar mi opinión. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Quería dar mi opinión. Fíjese que nosotros estamos bastante preocupados por el asunto de la delincuencia. Fíjese que me voy a referir a Zaragoza, San José, Villanueva. Ahí la policía no hace nada. Yo oí de que el alcalde de San José Villanueva pedía refuerzos. ¿De qué sirve que pida refuerzos si la misma policía está involucrada con los pandilleros? No sé qué me podían ustedes responder en eso. Muy bien, pues bueno, esa es parte del análisis, ¿verdad? La corrupción, que también en estas capturas que ha hecho o ha ordenado la Fiscalía, se muestra relaciones entre las estructuras de Estado, que es otro tema que quiero poner. El fiscal está llevando a cabo estas investigaciones, entonces el protagonismo de la Fiscalía en el tema de resolver la delincuencia es algo que también necesitamos ver, porque no es solo responsabilidad de la policía o seguridad pública, sino realmente del Ministerio Público en completo, porque el fiscal es el que investiga, desarticula y puede llevar ante tribunales casos de corrupción, casos de crimen organizado, etcétera. Mauricio, ¿cómo lo ve usted ahí? Completando un poco la...
Sí, en referencia a la llamada anterior, del amigo que nos llamaba ahorita, exacto, alentar o motivar estas ideas de un golpe de Estado, creo que eso no es para nada sano. Es decir, imagínese usted el caso de que ojalá no ocurra, haya un golpe de Estado, ¿en qué entramos? En una anarquía, peor porque nos quedamos sin autoridades y quienes van a llegar serán mejores o serán peores. Es decir, no podemos hablar de eso. Creo que es hasta un tanto irresponsable tener esa idea de un golpe de Estado. Mucho me puede caer mal el funcionario de turno o el presidente que está, no es de mi agrado, pero eso no significa que yo tengo que alentar ante los demás ciudadanos una idea de golpe de Estado porque este presidente no me agrada. Eso no puede ser. En un país en el que hay ideas democráticas, esas ideas no caben. Ahora, el tema de la seguridad, el trabajo de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia o del órgano judicial, dicho de mejor manera, y de la Policía Nacional Civil, que debe ser de manera coordinada. Bueno, en el operativo del miércoles al menos logramos ver esa coordinación, que es lo que hemos estado exigiendo. El problema es cuál es el trasfondo de esto. Un amigo señalaba también la debilidad institucional, cómo el crimen organizado va permeando las instituciones del Estado. Poco a poco van permeando las instituciones del Estado, a tal punto de que en Oriente hay 4 miembros de la DAN, de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, que han sido señalados por casos de corrupción, por estar vinculados al crimen organizado, en específico al narcotráfico. De esos 4 solo ha sido capturado uno en el operativo del pasado miércoles, que es el jefe de la DAN en San Miguel. Es decir, eso es importante, porque se ha identificado y no solamente se ha señalado el problema, sino que se ha tratado de corregir ese problema. Es decir, en eso estamos. Ese tipo de policía tenemos. El pasado 16 de julio también en el occidente del país a Óscar Martínez, periodista del Faro.net, agentes de la DAN lo retuvieron en un operativo que parecía de rutina y le dijeron: tenemos órdenes de arriba de preguntarte de dónde venís, si venís de platicar con tal persona, y le mencionaron la fuente de este periodista del Faro, que se caracteriza por unos reportajes bastante objetivos y que van develando la crisis institucional que tenemos. Es decir, ese tipo de cosas al menos se está identificando y al menos se está trabajando en eso. Tenemos un fiscal que confunde las palabras fuertes o las palabras ofensivas con la fortaleza del discurso, porque el fiscal piensa que entre más fuertes son sus palabras en las conferencias de prensa o entre más ofensivo se presenta, es un mejor fiscal, cuando no tiene nada que ver eso. Esperaríamos palabras dóciles, pero un discurso con mucho contenido, con mucha fortaleza, un discurso bien sustentado, que se sustenta básicamente en las acciones concretas de la Fiscalía General de la República. Ahí viene un poco la cosa también, porque le hemos dado quizás históricamente mucho énfasis al tema de la policía en la responsabilidad de vencer la criminalidad, cuando realmente la tiene el fiscal, porque es el que puede investigar o debería tener todo para poder guiar el proceso policial como está establecido en la ley. Y lograr sustentarlo en los tribunales, porque a veces eso también es lo que falla. Pero fíjate una cosa, el presupuesto que le damos a la Fiscalía cada vez es más chiquito. No se habla de las necesidades de la Fiscalía en términos presupuestarios para poder hacer un trabajo bueno. Y siempre estamos pensando que la mayor inversión está en policías en la calle, por ejemplo. ¿Hay algo que corregir ahí? Es una pregunta. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Ahorita los gobiernos anteriores y el actual unos dejaron una deuda social grande, porque no vamos a decir esto de las pandillas que es nuevo, ahora pues se han producido, porque antes no formaba parte de la familia y hoy forma parte de la familia, por lo tanto hay una deuda social y a ellos y nosotros sabemos cuáles son, ¿verdad? La pobreza, la marginación, el robo, estos que se han llevado los grandes millones y nos han dejado hasta sin patrimonio. Imagínense vender las comunicaciones, vender el agua, vender la luz, vender la banca, dejarnos la dolarización. Entonces, para mí, solo pensar yo en la dolarización, don Rafael, que el dinero se le hace pedazos a uno y los sueldos tan miserables y los empresarios evadiendo, eludiendo, contrabandeando. Este es el dinero que se usa, los impuestos son un eje, es el que mueve las obras sociales, el que mueve la educación, el que mueve salud,
es el que mueve las grandes deudas que han dejado desde más antes, y este gobierno Funes que se endeudó porque no habían bases. Por lo tanto, y nosotros dejándonos montar estas organizaciones de pandillas, la ciudadanía. Mire, don Rafael, hay gente, las colonias los protegen, que no se estén quejando, que la misma sociedad los protege, los esconde, no dice nada. Ahí le matan un hijo a una señora y no dice, ya sabe de quién se lo mató, y no dice nada, y dice la autoridad no hace nada. Y le voy a decir, la policía hace mucho, fíjense, en las comunidades, el soldado, pero entran por una puerta la gente, los que delinquen, y entran por la de adelante, como los políticos que roban, y salen por la de atrás. ¿Y sabe por qué? Así como han descubierto ahorita en Oriente esos corruptos, a esos abogados, esos fiscales, esos jueces, así que lo hagan en Santana. Porque mire, don Rafael, el policía lleva un criminal ahorita, uno que ya lleva 10 crímenes, el que está dirigiendo, ya el siguiente día ya está libre, entonces que está jugando al escondelero. Pero ¿sabe por qué? Pero son las leyes, las placas, las sucias, las que el abogado, el fiscal ahorita dice no tengo dinero, yo agarro mañana le dice te voy a dejar libre, tráeme $2,000 de multa, y se lo llevan. ¿Y sabe por qué se lo lleva esta gente? Porque sinceramente las pandillas no solo son pandillas, las pandillas están en manos del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Y sabe quiénes son los del crimen organizado? Que vayan a Metapán, han agarrado solo unos, que casi todo Metapán está lleno de crimen organizado, de gente de cuello blanco, de alcaldes, es que esto yo le decía anteriormente, don Rafael, estamos durmiendo con el enemigo. Es que ¿dónde no está el crimen organizado? Está en las alcaldías, está en las oficinas de gobierno, están en todas partes. ¿Y por qué nos dejamos proliferar esa lacra, esa gente? Y que me disculpen también que digo así, y no es culpa también de la sociedad, es culpa de los que se han hecho millonarios de los impuestos y de lo que aportamos los pueblos. Y lo último que les quiero decir, ya que han implementado los impuestos, don Rafael, que congelen la canasta básica. Ya dijo una diputada que el que le suba precios a las cosas, que lo denuncie el consumidor. Y ahorita el pueblo lo que queremos es que congelen la canasta básica. Hay mucho de qué hablar y les agradezco por este programa. Muy amable. Y vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de impuestos. Hablemos de estos impuestos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y su uso, la efectividad, no solo para el tema fiscal, que es un agujero enorme, sino la puntualidad de las necesidades, como el tema de seguridad pública, que lo vamos a traer a esa área también. Ya volvemos. Vamos a continuar con nuestro foro ciudadano. Le recordamos el teléfono a marcar 2556-1800. Nos acompañan en el estudio Ruth de Chilín, Alexis Clavel y Mauricio Maravilla, invitados como ciudadanos a darnos sus opiniones también y comentarios sobre la realidad nacional de esta semana. Se aprobaron los impuestos, el paquete tributario, el diálogo que se dijo hay que hacer alrededor de las necesidades fiscales, se rompe, se impone. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? Pues obviamente se ha fijado que siempre en las reformas fiscales siempre hay intereses de por medio, y lo que se está viendo no es tanto el beneficio que le puede generar a la población en sí, sino más bien cuál es el beneficio que me genera a mí como político. O sea, no lo digo por mí, sino por los políticos que están trabajando en esa parte de la reforma fiscal. ¿Y qué pasa con seguridad? Lo que hablábamos fuera de cámaras. Se está invirtiendo en seguridad y es lo que la gente lo que más necesita, por ejemplo, seguridad, educación, salud. O sea, si comparamos igual con Ecuador, Costa Rica, que son países que han tenido un auge tremendo, por ejemplo, Ecuador ahorita se ha declarado ya en unos países, según el índice de desarrollo humano, en uno de los países más altos de América Latina, por ejemplo. Que en la reforma fiscal, ¿qué pasa? Lo que pasa es que se pueden recaudar fondos, y yo no digo eso que es malo, se pueden hacer,
la recaudación de fondos, pero el problema es la inversión. ¿Cómo los vamos a invertir los fondos? ¿Cómo los vamos a utilizar para la aplicación de la ciudadanía, para el beneficio de la población como tal? El problema es que si recaudamos fondos, pero si al final se recaudan los fondos, digamos, es como ordeñar una vaca, pues, ordeñamos bien la vaca, pero al final la leche no se la toma no se la toma la población, sino que al final se la toman unos cuantos. Entonces, habría que ver y tomar en cuenta qué realmente le beneficia al pueblo y en qué condiciones está el pueblo para poder asumir esa reforma fiscal, ese paquetazo, como se dice. Ruth. Bueno, en ese tema, quizá mi opinión iría centrada al hecho de que es un hecho realmente que el Estado necesita liquidez, o sea, urge de liquidez para la aplicación de las políticas que tanto pues ayuda a mantener a la población. Si bien es cierto, hay algo que pues como que a uno lo deja pensando con tanta reserva, ¿verdad? ¿A qué se debe? Exigir transparencia es lo que yo pienso. La población tenemos la obligación de exigir transparencia en la utilización de los recursos, porque si bien es cierto, los impuestos, la reforma que se aprobó, afecta directamente a un grupo, ¿sí? Y de ahí es donde depende el efecto cascada que viene a la población. Pero el impuesto directamente no está afectando a la población, sino que viene en efecto cascada. Y muchas veces eso es lo que no se le explica al pueblo. Entonces creo que sí, nosotros estamos en sintonía en el hecho de que debemos exigir transparencia en la utilización de los recursos. Exactamente, estoy de acuerdo con Ruth, con Alexis. Bueno, el Estado necesita recursos, es decir, el problema es de dónde sacamos esos recursos. Aumentamos impuestos, acudimos a créditos con organismos multilaterales, organismos internacionales, pero no se habla de crecimiento económico, es decir, el crecimiento económico hace que en la economía se genere más ganancias, haya más impuestos, es decir, de eso nunca hablamos, solo creemos que las únicas formas de obtener recursos para el Estado es a través de los impuestos o a través de los créditos, más o menos es la idea de los funcionarios. Las empresas, por supuesto que bueno, la empresa privada, una gremial en específico, ANEP, siempre se opone a cualquier propuesta de reforma fiscal. Siempre que se habla de impuestos, cualquier impuesto que sea, la posición de la ANEP la podemos adelantar. Quizá dentro de 3 años se presenta una reforma fiscal. Yo soy consciente que ANEP se va a oponer, es decir, porque ese es el fin de la empresa privada, más ganancias, menos gastos, es decir, y los impuestos significan erogaciones, significa salida de dinero. Pero el problema es que el Estado no es claro en cómo los invierte, es lo que dice Ruth. No tenemos los ciudadanos la certeza de cómo se están invirtiendo esos recursos. Cuando pedimos transparencia, cuando queremos activar esta ley de transparencia y acceso a la información pública, nos topamos con funcionarios que aprobaron la ley, pero que ahora no la quieren cumplir. Es decir, ese juego, esa comedia, es lamentable, una tragicomedia. Hemos visto también la elección de los funcionarios de segundo grado, como se les llama, o elecciones de segundo grado esta semana, en una jornada legislativa como nos tienen acostumbrados, con cuestiones risibles, con pactos bajo la mesa. Bueno, ahora ni se esconden. Y un madrugón y antes de irse a la vacación, para que nadie pueda decir nada. Porque la vacación distrae, exactamente. El regresar de vacación va a ser otro tema el que vamos a estar hablando. Pero la Asamblea Legislativa ha perdido tanto tiempo en la elección de funcionarios de segundo grado y hay temas más importantes que eso. Es decir, los problemas fundamentales como la seguridad, como el bajo crecimiento económico, el desempleo, el tema medioambiental, el tema de los niños migrantes, es decir, que son temas fundamentales, son temas más importantes. Esos temas dejan de ser importantes porque ahora lo más importante es quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que no digo que no sea importante, por supuesto que es importante, pero en relación al tema de la seguridad pública se pierde mucho tiempo discutiendo quiénes van a ser los funcionarios, cuál va a ser el pacto, cuál va a ser la negociación entre partidos políticos y no cuál va a ser la solución a los problemas, porque la Asamblea Legislativa es uno de los lugares de donde deben salir soluciones a los problemas del país, pero la Asamblea Legislativa es uno de los lugares de donde más problemas salen. Es decir, en lugar de ser el principio de la solución, allí se generan más problemas de los que necesitan. Los entendidos en el análisis financiero del Estado dicen al presupuesto 2014 le faltan como 800 o 900 millones para terminar
cubrirse. Está desfinanciado. Y esta reforma que se pensaba iba a lograr unos 200 millones con los recortes que le hicieron para poderla aprobar, algunos piensan que no va a recoger ni siquiera 100 millones. Entonces, dentro de un poco de tiempo va a tener otra vez que volver el tema porque no ajusta, pues decir, no va a ser capaz esta reforma de resolver el tema. Entonces, ¿qué va a pasar nuevamente? Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Se nos cayó la llamada. Perdón que tenemos que esperar a veces. Téngannos un poquito de paciencia. Sí, tenemos ya otra vez la llamada. Adelante entonces. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días y felicidades por el programa. Mire, aquí lo que pasa, se habla de colectar impuestos y la austeridad nadie lo toca. Yo aquí, ahorita en este programa, no oigo que digan, amarrémonos el cinturón. Fíjese que aquí hay miles de carros nacionales circulando con placas particulares. Eso lo sabemos todos. Y entonces los funcionarios de todos los niveles se dan el lujo de tener motoristas con carro que no es de ellos. Hasta las carreras lo han metido los carros en las playas. Y entonces, ¿por qué no empezamos poniendo una ley que prohíba ponerle placas particulares a un carro nacional? Porque es del pueblo. Porque les da vergüenza andar en un carro placa nacional por lo que andan, en lo que andan haciendo. Si esos carros los llevan a los moteles, se los dan a las novias, ahí empecemos a ahorrar. Pero entonces yo también creo, la empresa privada está en una situación crítica, ¿verdad? Claro, hay empresas muy grandes, las telefónicas, bancos y todo, que no. Pero cuando uno mira sufrir a un pequeño o mediano empresario que no puede, que no puede pagar el sueldo de la quincena y tiene que ir a rebuscarse, si no es fácil, claro, yo reconozco que hay malos empresarios. Ahora, el señor Maravilla habla maravillas, pero yo lo veo muy afanado que dice que un golpe de Estado, pero fíjese que la Constitución autoriza la insurrección. Ahora, cuando hay corrupción, cuando hay desorden, cuando está todo lo que se está dando, yo creo que es una necesidad moral del pueblo de agarrar las herramientas, ¿verdad?, que están autorizadas y son sensatas, porque eso no quiere decir que vamos a aguantar y agachar la cabeza, porque Cruz Calabria y Camposanto para un golpe de Estado. Yo no estoy diciendo que hay un golpe de Estado, pero ya es hora que el pueblo exija, ya es hora que el pueblo plantee que las cosas se hagan correctamente. Y también hay que entrar ya a hacer situaciones como huelgas así, para exigirle al gobierno, porque hay un descaro en el gobierno, en los funcionarios. Los funcionarios creen que cuando ya llegaron son los reyes, los dueños, y que pueden hacer todo, pasar y abusar sobre el pueblo. No, si ya llegamos a un estado de este país, para mí este país está perdido. Quieren ocultar, pero El Salvador ya es un estado fallido, ¿verdad? Lo que pasa que da vergüenza, no quieren ocultar todo eso, pero el que sufre es el pueblo salvadoreño. Muy bien, gracias por llamarnos, y en eso pues sí concordamos al final, pero no es eso lo principal. Tenemos que agotar todas las instancias, ¿verdad?, para poder llegar a eso, y creo que el asunto es no clavarse con el tema que esa es la solución, un golpe de Estado. No, hay muchas otras cosas, como usted mismo lo ha dicho, que podemos llegar a hacer. Y una de ellas es empezar a ver los problemas de verdad como son. Y sí, concuerdo en el tema de que cómo se puede ahorrar. Si es que hemos visto el tema del presidente de la Corte de Cuentas gastarse $1,500 mensuales solo en gasolina para ese funcionario. Y los 116 empleados que también. Por supuesto, todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de impuestos, hablamos de esto, y que no va a ser suficiente esta recaudación, y que en breve vamos a estar otra vez sentados a la mesa viendo el tema. No sé qué opinan ustedes, porque lo que se estaba proponiendo era un diálogo para lograr realmente de forma integral solucionar el problema fiscal y darle al país el crecimiento económico y toda una perspectiva para salir del problema.
Lo que pasa es que en el caso de la austeridad y la transparencia de los fondos públicos, todos hablamos de austeridad, todos hablamos de transparencia, pero nadie lo quiere hacer. El problema es que estamos en un mundo tan consumista que estamos tan alienados con este mundo consumista, entonces cada uno agarra sus comodidades y aquí no le gustan las comodidades, pues a cualquiera le gustan las comodidades. No, entonces, los fondos públicos no son para comodidades personales, sino son para beneficios de la población. Pero ¿qué pasa por ejemplo, con el crecimiento económico que Mauricio hablaba? El problema es que pensemos, tenemos una deuda externa financiada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, si tengo entendido. Entonces, lo que se paga en la deuda se puede invertir en educación, que casi es el mismo presupuesto que se pone en educación, o que se invierte en educación. Entonces, ¿cómo será posible tener un crecimiento económico si incluso la ANED está buscando sus intereses muy particulares? En cambio, y el gobierno obviamente quiere buscar un consenso con la empresa privada, pero al final nadie se pone de acuerdo qué se va a hacer. Pues entonces, si hablamos de austeridad y hablamos de transparencia de los fondos públicos, creo que es más bien, debemos de adaptar una cultura. Es como decir, yo obligar a un niño que lea, pero si realmente no tiene el hábito de la lectura, el niño se va a poner a llorar. ¿Qué pasa con los fondos públicos? Si yo no insisto y no me genero esa cultura interna, mi conciencia, a la hora de invertir los fondos públicos, porque esto es una cultura, pues. Si lo hiciste bien en tu presupuesto familiar, por ejemplo, invertir bien tu dinero, obviamente también esa reacción en tu área laboral, ya sea en el gobierno, vas a trabajar de una forma, digamos, ya digamos, cultural, para poder invertir los fondos de una forma más efectiva, ¿no? Pero la gente no está convencida de que las inversiones son buenas. Por ejemplo, yo en este tema de los impuestos, yo no escucho que este impuesto o tantos millones van a servir para atacar la violencia, la delincuencia. O sea, es decir, Honduras lo hizo. Honduras recogió y creó un impuesto especial para garantizar seguridad pública. Y fue un impuesto y recoge mucho dinero y se está fortaleciendo. Entonces la gente ve que eso, pues bueno, hombre, aunque sea ese impuesto, pero cree que se le está solucionando su problema. Y aquí nadie nos está solucionando el problema de la delincuencia. No está la focalización de la reforma fiscal, en la focalización de invertir. Esta reforma fiscal va a servir tanto tal porcentaje va a ser invertido para seguridad. La ambigüedad de la reforma fiscal no tiene la claridad si va a invertir los fondos para seguridad, para educación, o sea, solamente para operatividad del Estado, nada más, pero hasta ahí. Vamos a otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Escuchamos. ¿No? Se cortó la llamada. Bueno, por alusión a la llamada del amigo que no estuvo de acuerdo, no recibió bien mi intervención. Exactamente, la Constitución habla de la insurrección, pero es un mecanismo que tiene su procedimiento, es decir, por ejemplo, la reelección en nuestro país de presidentes no está permitida. Si un presidente, digamos el presidente Mauricio Funes, hubiese querido quedarse, la Constitución dice no puede permanecer ni un día más en su cargo. Si el presidente Funes hubiese querido quedarse allí y hubiese hecho todo lo posible por quedarse, es decir, ahí se activa el mecanismo de insurrección, porque la Constitución dice que el mecanismo de insurrección es para restablecer el orden jurídico que ha sido quebrantado. Es decir, eso no tiene nada que ver con un golpe de Estado. Ahora, yo quiero señalar otro punto que me parece importante. Los gobiernos anteriores, y voy a incluir aquí al de Mauricio Funes y quizás al actual, uno de los grandes logros, es decir, uno de los grandes logros para ellos que han tenido ha sido apaciguar al movimiento social. Es decir, que el movimiento social se quede allí. ¿Y qué es el movimiento social? Bueno, es sindicatos, organizaciones sociales que deben tener una acción de exigencia ante el Estado. Es decir, el movimiento social yo lo veo perdido. Los sindicatos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos sindicatos de años anteriores o de décadas anteriores que tenían la fortaleza de exigir una actitud diferente de los funcionarios? Es decir, el movimiento social debe tener esa claridad de fortalecerse. Aquí mucho vemos protestas a cada momento, a veces sin sentido. Es decir, yo no estoy en contra de que salgamos a la calle a manifestar nuestras quejas, nuestras exigencias. Pues sí, pero ¿de qué manera vamos articulando el esfuerzo de un sindicato con el otro? Porque somos la clase trabajadora, dicen el 1 de mayo, es decir, pero más allá de las consignas hay dos marchas paralelas, una que es organizada por el FMLN, en donde se llega a alabar la gestión del gobierno, y la otra que es crítica al gobierno. Es decir,
ese movimiento social Bueno, totalmente perdido no funciona. Al final la pregunta es si realmente hemos tenido o tenemos movimientos sociales, porque cada grupo que sale apadrinado por una fuerza política. Bueno, entonces la gente, yo creo que el ciudadano común no... Un líder histórico del FMLN, Chafik Handal, decía que el movimiento social no debe tener una relación vertical con el partido político, es decir, del partido político no deben venir las órdenes para el movimiento social, es una relación vertical, es decir... Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Exactamente, eso es lo que se ha hecho, y muchos que se jactan de tener un pensamiento de izquierda, un pensamiento revolucionario, un pensamiento de progresista, es decir... Muchos no entienden eso, es decir, más allá del servilismo político que tenemos, porque este es mi partido y yo lo voy a defender a capa y espada. Podríamos decir que tu pregunta es buena, ¿dónde están el movimiento social y los sindicatos? Bueno, pero se ha abierto tanta plaza en el gobierno que uno podría pensar clientelismo que político. Ahí están las plazas, Clientelismo fueron más de 20.000 plazas solo en el gobierno. Bueno, pero hubo médicos, hubo policías que se contrataron. Las plazas crecieron por eso, hubo policías, médicos que se contrataron, no solamente es clientelismo político. Por supuesto. ¿Tenemos otra llamada? ¿O ya es hora de cerrar? A ver, Ruth, nada más. Pues solo aportar que cuando hablo de que debemos exigir transparencia, ahí se incluye que obviamente exijamos también austeridad, porque realmente si se van a recolectar los impuestos, es con la idea de que va a subsistir todo el aparataje del Estado. Lo que sí preocupa es que no nos digan, como usted decía, ¿para qué van a aplicar esta nueva reforma? O sea, lo que se recaude, ¿a qué va a ir destinado? Lo que se nos quedó fue lo del padre Toño. Rápidamente, ¿alguien tiene una opinión sobre eso? Sí, yo creo que lo del padre Toño, bueno, el padre Toño no nos corresponde a nosotros defenderlo ni juzgarlo. Es decir, eso se va a agotar en las instancias legales. Pero sí hay cosas ahí que llaman mucho la atención. El padre Toño es una persona pública, es decir, él aparecía constantemente en los medios de comunicación. En sus últimas intervenciones dijo cosas muy fuertes sobre funcionarios del actual gobierno y no quisiera pensar yo que la captura de él viene a consecuencia de esas declaraciones fuertes, porque además el padre Toño tiene muchísima información de altos funcionarios del gobierno que están vinculados con el crimen organizado y yo no quisiera pensar que esa captura tiene que ver con eso. Le acusan 3 delitos, la Fiscalía tiene que probarlo ante los tribunales, es decir, eso es lo que viene en el aspecto legal, pero el padre Toño tenía asignado 2 policías que andaban con él todo el día y toda la noche, bueno, quizá toda la noche no, pero todo el día andaban con él en todas sus actividades. El día que lo capturaron, el padre venía de dejar a esos agentes policiales y en ese momento lo capturan, es decir, qué difícil es plantearse un tema así, porque el padre Toño, por ser una figura pública, bien pudieron llegar a su oficina en horas del día y decirle, mire padre, que hay una orden de captura, usted nos acompaña al puesto policial, pero había la necesidad de montar el show alrededor de esto, es decir, esas son dudas que quedan. Ahora, yo no estoy juzgando de que si es inocente o no es inocente, estoy juzgando el procedimiento que la policía utilizó, que deja muchas dudas y que diría yo, el fiscal también cometió un error al adelantarse en decir que el padre Toño es un traidor a la sociedad salvadoreña y dijo que él es colaborador directo con las pandillas. Eso no lo determina el fiscal general de la República, sus investigaciones dirán una cosa, pero eso lo va a determinar el juez ante el cual se lleve este caso. Yo apelaría como ciudadano y como estudiante de ciencias jurídicas que se respete el debido proceso en el caso del padre Antonio Rodríguez. Hoy hay una conferencia de prensa de FESPAD en la que se va a abordar este tema, hay pronunciamientos de organizaciones. Yo creo que este es un caso emblemático para estar atento del actuar de las autoridades. Muy bien, gracias Mauricio, gracias Ruth, gracias Alexis, muy amables, y a ustedes también por su sintonía y les esperamos en nuestro próximo programa el próximo viernes. Vamos a descansar un poco en lo personal también aprovechando la vacación de agosto, así que probablemente nos veamos hasta el día jueves. Y feliz día del periodista, ayer fue el día del periodista y a todos los periodistas también. Gracias, vamos a despedirnos. 19:21 es la palabra en Proverbios 19:21 que nos enseña lo siguiente: el hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Dios, lo que Yahvé decidió. Hasta pronto.